Uniminuto News, promoviendo una comprensión más completa de la realidad social, desde el contexto social y cultural. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro noticiero Uniminuto News. Como de costumbre, nos encontramos de la mano de la comunidad. A esta hora de la mañana nos llega una investigación acerca de las vivencias del embarazo en adolescentes en una institución de protección en Colombia. Y seguimos en estudio desde la sede de la ciudad de Cartagena. Tenemos una de las preguntas de nuestros televidentes y es: ¿en qué consiste esta investigación? Esta investigación consistió en un estudio cualitativo con 17 jóvenes en estado de embarazo prematuro, entendiendo cómo este trae consecuencias tanto biológicas y sociales. Entre estas encontramos tener un embarazo riesgoso, provocar hipertensión inducida por el embarazo, anemia, entre otros. Por otro lado, los factores más cercanos a lo social, y encontramos abandonar la escolaridad, baja autoestima, no poder trazar un proyecto de vida y un sinfín de consecuencias que estaremos hablando a lo largo de este noticiero. Muy buenos días, televidentes de Uniminuto News. Les contamos que se realizó una investigación cualitativa que abarcó los relatos y vivencias del embarazo adolescente dentro de una institución de protección en la República de Colombia. La problemática a tratar fue el fenómeno social del embarazo adolescente, que trae consigo numerosas problemáticas, tales como consecuencias biológicas, sociales y en donde trae factores demográficos, culturales y socioeconómicos bastante relevantes. Mayor resultado de estas investigaciones arrojan que los embarazos adolescentes en su mayoría no son planeados. De todas maneras, les contamos cuáles fueron los instrumentos y técnicas empleadas para llegar a estos resultados. Como instrumentos y técnicas de esta investigación cualitativa, se realizaron ciertas entrevistas individuales, a profundidad, historias clínicas, grupos focales, en donde las sesiones que se realizaron facilitan la identificación de patrones, normas sociales y diferentes perspectivas sobre este tema. Ahora bien, hablando un poco sobre los resultados de este estudio cualitativo, fue realizado con 17 adolescentes, 15 de estas eran institucionalizadas y 2 eran ya egresadas de la institución. El total de adolescentes institucionalizadas fue entonces de 16 personas. Estaban estas entre los 12 y los 15 años de edad. Las demás eran mayores de 15 años. El promedio de edad entonces fue de 15. 7 tenían la primaria incompleta, 5 la primaria completa, 4 personas estaban cursando algún grado de secundaria. 12 de estas eran solteras, 4 estaban en unión libres y 11 estaban remitidas por defensores de menores, 5 por jueces, y los motivos eran maltrato, condiciones de abandono, problemas de conducta, también habían atentado contra su vida y la mayoría tenían antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, pues a raíz de todas estas problemáticas o de pronto de la señalación que tenían estas frente a su embarazo. Bueno, un análisis que se puede hacer de los grupos focales es la opinión que tenían estas adolescentes frente al tema del embarazo, ya que la mayoría de estas, a partir de las entrevistas, consideraban esto como un evento negativo, ya que se referían como que el embarazo no era conveniente, que en la relación el rol de la mujer, pues al estar embarazada a temprana edad, pues iba a ser señalada frente a la sociedad. Estas utilizaban términos como que las iban a señalar de brinconas. Hubo una que nos llamó mucho la atención y fue que mencionó el típico término que decían: uy, mire, ya metieron las patas. Y del mismo modo, unas consideraban que iban a tener hijos cuando alcanzarían la mayoría de edad. También es importante hablar de cómo seleccionamos la muestra. Fue un estudio cualitativo realizado con 17 adolescentes, 15 de ellas institucionalizadas y 2 egresadas. Los criterios de inclusión que tuvimos fueron los adolescentes embarazadas y las lactantes menores de 18 años que participaron de manera voluntaria previo a un consentimiento informado. Las técnicas de recolección de información que se utilizaron fueron las historias clínicas para establecer las características sociodemográficas, los antecedentes personales y los familiares de la población institucionalizada. Se realizaron 3 grupos focales con 15 de las 16 jóvenes institucionalizadas en ese momento y 12 entrevistas a profundidad con las egresadas. Y continuando con el hilo conductor de Estefanía, pues sí, efectivamente muchas de estas mujeres la primera instancia fue abortar,
Ya cuando las que tenían apoyo familiar, muchas de ellas se desanimaron y se sintieron tristes, rompieron en llanto al creer que pronto sus familias los iban a dejar. En algunos casos sí fue así, en otros no. Uno de los casos, una de las chicas decía pues que su papá le dejó de hablar durante 5 meses. Sí, 5 meses fueron los meses que le dejó de hablar su papá. Bueno, pues esto cambió las perspectivas de estas mujeres, teniendo en cuenta que antes tenían una perspectiva de salir, de rumbear, como dijeron ellas coloquialmente, de enfiestarse, y después del embarazo se dieron cuenta de que había algo más que allá. Cogieron una responsabilidad, cierto, a su cuerpo. Bueno, el análisis de los grupos focales, en este se ve relacionado a lo que es la opinión que tenían las adolescentes referentes pues al embarazo a temprana edad, ya que esta es la mayoría, por no decir todas, consideraban este embarazo como algo negativo, como algo desastroso o una irresponsabilidad. Era algo que digamos no era conveniente. Lo relacionaban también mucho como con el rol que ellas iban a tener y que iban a ser muy señaladas pues en la sociedad. Digamos también a partir pues de estas entrevistas ellas mencionaban esos típicos comentarios, estereotipos que tenía la sociedad, digamos al decir que iban a ser unas brinconas, que tan pequeñas y no iban a terminar de estudiar, que se habían dañado la vida. A partir de esto también se encontró pues digamos antecedentes en las familias, digamos casos en los que ellas mencionaban o pues contaban estos casos en su casa, y siempre la primera impresión era que tenían que abortar, que se habían dañado la vida. Las madres reaccionaban agresivamente, triste, en llanto, como habían otras que preferían ocultar este embarazo y comentarlo pues con su círculo social, teniendo en cuenta que pues los círculos sociales lo que siempre aconsejaban o comentaban eran que la mejor decisión era abortar. Pues a raíz de esto, pues esto generaba digamos problemáticas psicológicas para la persona, en este caso pues también sería pues para el bebé que tiene pues en su vientre. Para concluir, el programa de protección del Estado dirigido a las adolescentes embarazadas necesita establecer mecanismos que garanticen la continuidad de las jóvenes en el sistema educativo, incluir el seguimiento ambulatorio, madre e hijo al egreso, implementar estrategias participativas que promuevan el ejercicio de una sexualidad responsable en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. La institución debe continuar con la sistematización y monitoreo de información y difundir de manera periódica los hallazgos con otras instituciones de protección, de salud y de educación ubicadas en el área de la influencia, como un insumo para retroalimentar el programa de incentivar la búsqueda de estrategias de prevención de embarazo y su reincidencia. Siguiendo así, que cuando se acercaron a la institución, como ya venían con unos pensamientos de baja autoestima, pensamientos donde creían que ya no había más escapatoria, en donde creían que el mundo se les derrumbó, llegaron a la institución y ahí les ayudaron a recuperar esa autoestima que habían perdido, les habían ayudado a proyectarse nuevamente en la vida, a reintegrarse en la sociedad y a cambiar estos estereotipos que las personas imponían sobre ellas por el simple hecho de haber quedado embarazadas a temprana edad. Aprendieron sobre métodos de planificación, sobre cómo cuidarse de sí mismas, y eso fue algo maravilloso que hicieron durante la institución. No importa tu nacionalidad, raza, religión, condición social o escolaridad, tu mente, tu cuerpo, tu familia y los que te rodean no están preparados para un embarazo a temprana edad. ¿Sabes qué implica esto para tu vida? Las madres adolescentes tienen más probabilidades de abandonar la escuela secundaria y no contar con oportunidades universitarias. Otras deben esperar muchos años para llevarlo a cabo. El embarazo adolescente representa riesgos para tu salud, la del feto o ambos, debido a que muchas adolescentes embarazadas presentan deficiencias nutricionales y su sistema reproductor no está lo suficientemente desarrollado. Que tu hijo o tu hija nazcan prematuramente o con bajo peso al nacer, presentando problemas neurológicos, respiratorios, entre otros. Complicaciones a nivel psicológico, familiar y social. Y finalizamos diciendo la sesión de hoy:
diciendo que esto fue una investigación cualitativa porque se tuvieron en cuenta las diferentes perspectivas de cada una de estas mujeres que contó su experiencia a través de su historia. Por eso decimos que es una investigación cualitativa, además de que no se tuvo en cuenta la parte cuantificada, no tuvimos en cuenta resultados numéricos porque se hicieron entrevistas a través de la narración. Esto fue todo por hoy, nos vemos en una próxima entrevista.